el 2 de julio de 1943, en el aeródromo de Castelvetrano, en Sicilia. El piloto de un Focke-Wulf 190 jamás vio al P-40 Warhawk descendiendo en picada desde arriba, hasta que el fuego de ametralladora atravesó su fuselaje, enviando a su avión en espiral hacia el campo siciliano de abajo. El primer teniente Charles B. Hall, de 22 años, originario de Brasil, Indiana, acababa de registrar algo que los comandantes de la Luftwaffe consideraban imposible. Un piloto negro había derribado a uno de sus cazas de élite. La esvástica pintada aquella tarde en el P-40, L de Hall, se convertiría en la primera de 112 aeronaves enemigas, destruidas por hombres, a quienes los alemanes, según se cuenta, terminarían llamando Schwarze Vogelmenschen, los hombres pájaro negros. En la Alemania nazi, la doctrina racial clasificaba a las personas negras como Untermenschen, subhumanos, supuestamente incapaces de dominar maquinaria compleja o de demostrar valor en combate. Las leyes de Nuremberg habían prohibido los matrimonios entre alemanes y personas de ascendencia africana. Y sin embargo, allá arriba, en los cielos del Mediterráneo, esa ideología estaba a punto de chocar catastróficamente contra la realidad. Mientras 992 pilotos entrenados en Tuskegee, Alabama, demolían sistemáticamente tanto aviones alemanes como las propias suposiciones alemanas sobre la superioridad racial. Antes de continuar, si les interesan este tipo de historias, dejar su me gusta y suscribirse al canal Historias del Frente Mundial ayuda muchísimo a que sigamos trayendo relatos como este. Sigamos con el relato completo. El camino hacia esa primera victoria aérea no comenzó en combate, sino en el ambiente hostil de la segregación americana. En 1925, la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos había publicado un informe titulado Empleo de la mano de obra negra en la guerra, que concluía que, en comparación con el hombre blanco, se le consideraba de una mentalidad admisiblemente inferior y de un carácter inherentemente débil. Esta evaluación militar oficial afirmaba que los soldados negros carecían de la inteligencia necesaria para roles técnicos y del valor necesario para el liderazgo en combate. Y sin embargo, incluso mientras los líderes militares se aferraban a estos prejuicios, un pequeño grupo de americanos negros ya estaba demostrando lo contrario. Eugene Bullard había volado para Francia durante la Primera Guerra Mundial, porque América no le permitía servir. Bessie Coleman había obtenido su licencia de piloto en Francia en 1921, cuando ninguna escuela de vuelo americana la aceptaba. Para la década de 1930, la Escuela de Aeronáutica Coffee, en Chicago, ya había entrenado a docenas de pilotos civiles negros, demostrando que la habilidad para volar no conocía fronteras raciales. La presión por el cambio se intensificó a medida que las nubes de guerra se acumulaban sobre Europa. Líderes de derechos civiles, como Walter White, de la NAACP, el líder sindical a Philip Randolph y el juez William H. Hastie, presionaron incansablemente por la inclusión negra en la aviación militar. Periódicos negros, el Chicago Defender, el Pittsburgh Courier, el Baltimore Afro-American, golpearon a la administración de Roosevelt con una pregunta muy simple. ¿Cómo podía América combatir por la democracia en el extranjero, mientras se la negaba en su propia casa? El 3 de abril de 1939, la Ley Pública número 18 finalmente entreabrió la puerta. El senador Harry H. Schwartz había insertado una enmienda, exigiendo que el programa de entrenamiento de pilotos civiles incluyera una o más escuelas, designadas por la Autoridad de Aeronáutica Civil, para el entrenamiento de cualquier piloto aéreo negro. Era una concesión reticente, envuelta en segregación, pero era un comienzo. Cuando Franklin Roosevelt se postuló para un tercer mandato sin precedentes, en 1940, necesitaba los votos negros en ciudades clave del norte. El 16 de enero de 1941, el secretario de Guerra Henry L. Stimson anunció la formación del 99º Escuadrón de Caza, una unidad de vuelo completamente negra.
El anuncio venía acompañado de una advertencia que revelaba las verdaderas expectativas del ejército. Sería un experimento, para comprobar si los negros podían entrenarse como pilotos de combate. El capitán Benjamin O. Davis, hijo, entendía perfectamente el peso de ese mando, cuando lideró a 26 pilotos del 99º Escuadrón de Caza hacia el norte de África, en abril de 1943. Hijo del primer general negro de América, Davis había soportado 4 años de completo silencio en West Point, donde ningún cadete blanco le dirigía la palabra fuera de los deberes oficiales. Ahora, comandaba a hombres que cargaban no solo con sus propias esperanzas, sino con las aspiraciones de 13 millones de americanos negros. El 99º llegó a Farjuna, Túnez, asignado al 33º Grupo de Caza, bajo el coronel William W. Momier, un comandante que no ocultaba su escepticismo respecto a los pilotos negros. Momier les asignó misiones de patrullaje sobre el Mediterráneo, manteniéndolos alejados de la verdadera acción. Quería que fracasaran, y cuando no destacaron de inmediato, ya tenía su excusa preparada. La mañana del 2 de junio de 1943 marcó su primera misión de combate, un ataque contra la isla italiana de Pantelleria, mientras sus desgastados P-40 Warhawk ascendían hacia sus objetivos. Aparecieron de pronto cazas alemanes. Los pilotos de Tuskegee mantuvieron la formación, protegiendo a sus bombarderos. Ningún avión se perdió en ninguno de los dos bandos, pero los alemanes ya habían aprendido su primera lección. Aquellos pilotos no se quebrarían bajo presión. Pero fue el 2 de julio de 1943 lo que lo cambió todo. Charles Hall volaba su octava misión, escoltando bombarderos B-25 Mitchell, atacando el aeródromo de Castelvetrano, en Sicilia. 2 Focke-Wulf 190 se lanzaron sobre la formación de bombarderos. Hall testificaría después que había visto a 2 Focke-Wulf siguiendo a los bombarderos, justo después de que soltaran sus bombas, que se dirigió hacia el espacio entre los cazas y los bombarderos, logrando girar por dentro de los alemanes, que disparó una larga ráfaga y vio cómo sus trazadoras penetraban al segundo avión, que giraba hacia la izquierda, pero que de pronto cayó y se dirigió directamente hacia el suelo. Cuando Hall aterrizó, toda la base estalló en celebración. El personal de Tierra Negro, que había soportado meses de insultos por parte del personal blanco, finalmente tenía su respuesta ante cada desprecio. La victoria de Hall fue el primer derribo aéreo confirmado de un piloto americano negro en toda la historia militar de los Estados Unidos. Para enero de 1944, el 99º Escuadrón de Caza llevaba 7 meses en combate, pero el coronel Momier había presentado un informe demoledor, afirmando que carecían de agresividad y recomendando su retiro del combate. El informe llegó hasta el general Henry Hap Arnold, quien se preparaba para cerrar el experimento. Entonces llegó Anzio. El 27 de enero de 1944, la Luftwaffe lanzó ataques masivos contra las fuerzas aliadas en la cabeza de playa de Anzio. 15 pilotos del 99º, volando obsoletos P-40, se encontraron con superiores Focke-Wulf 190 sobre el campo de batalla. Lo que siguió silenciaría a los críticos para siempre. El 99º derribó a múltiples aviones enemigos. Las fuentes varían entre 8 y 13 derribos en 2 días. El capitán Charles Hall reclamó 2 victorias más, elevando su total a 3. En 2 días, volando equipo inferior, habían destruido más aviones enemigos de los que habían destruido en sus 7 meses anteriores de combate juntos. El Departamento de Guerra lanzó un estudio comparando al 99º con otros escuadrones de P-40 y concluyó que rendían exactamente igual que las unidades blancas. El éxito en Anzio demostró que los pilotos negros podían destacar en combate cuando se les daba la oportunidad. En mayo de 1944, el 332º Grupo de Caza, combinando a los escuadrones 99, 100
301 y 302, recibió órdenes que los transformarían de parias a leyendas. Se unirían a la 15ª Fuerza Aérea como escoltas de bombarderos, volando las largas y peligrosas misiones que penetraban profundamente en la propia Alemania nazi. El coronel Benjamin Davis reunió a sus pilotos en el aeródromo de Ramitelli, en la costa adriática italiana. «No podemos permitirnos perder bombarderos», les dijo. «Nuestro trabajo no es convertirnos en haces. Nuestro trabajo es traer a esos bombarderos de vuelta a casa». Esta directriz definiría su filosofía de combate: quedarse con los bombarderos, sin importar qué. En junio de 1944, el general Nathan Twining ordenó un sistema sistemático de marcado para los grupos de caza. Cada uno recibiría colores distintivos para una identificación instantánea. Al 332 se le asignó el rojo, no solo narices rojas ni bandas rojas, sino secciones de cola enteras pintadas de carmesí. Los P-51 Mustang, con sus colas rojas, spinners de hélice rojos y bandas de nariz rojas, se volvieron instantáneamente reconocibles. Las primeras tripulaciones de bombarderos en recibir escolta de colas rojas no sabían que sus protectores eran negros. Solo sabían que aquellos cazas se quedaban cerca, jamás abandonándolos por conseguir derribos fáciles. La palabra se difundió entre los grupos de bombarderos: pidan a las colas rojas si pueden conseguirlas. El 18 de julio de 1944 pondría a prueba a las colas rojas como jamás antes. El coronel Davis lideró a 66 Mustang para encontrarse con bombarderos que atacarían la base de la Luftwaffe en Memmingen, Alemania. Los bombarderos llegaron tarde. Davis tomó una decisión crucial: mantenerse en órbita dentro de territorio enemigo, en lugar de regresar a la base. Cuando los bombarderos finalmente aparecieron, también lo hizo la Luftwaffe, aproximadamente 100 cazas alemanes atacando desde múltiples direcciones. Los alemanes habían aprendido que un número abrumador podría romper la pantalla protectora de las colas rojas. A pesar de la feroz defensa del 332, que reclamó entre 11 y 12 victorias, 15 B-17 cayeron ante los cazas enemigos, en apenas 20 minutos de combate salvaje. El 332 perdió a 3 pilotos. Los críticos afirmaron que las altas pérdidas de bombarderos demostraban que los pilotos negros no podían manejar batallas mayores. Pero el análisis operativo reveló la verdad. El 332 había llegado a una situación imposible, con fuerzas alemanas masivas ya enfrentando a los bombarderos. Habían evitado un desastre completo. Para marzo de 1945, los cazas convencionales de la Luftwaffe apenas podían desafiar la supremacía aérea aliada. Pero Alemania tenía una última carta: el Messerschmitt Me-262, el primer caza a reacción operativo del mundo, con una velocidad máxima de casi 870 km por hora, capaz de superar en velocidad a cualquier avión propulsado por hélice. El 24 de marzo de 1945, el 332 Grupo de Caza recibió su asignación más desafiante: escoltar bombarderos en un viaje redondo de casi 2.600 kilómetros hasta Berlín, para atacar la fábrica de tanques Daimler-Benz. La inteligencia advertía que E-262 de la escuadrilla de caza número 7 defenderían el objetivo. El coronel Davis lideró a 43 P-51 hacia el corazón mismo del Reich. Al aproximarse a Berlín, aparecieron los M-262, la mayor fuerza de cazas a reacción jamás reunida para una sola intercepción. El teniente Roscoe Brown había estudiado las debilidades del jet. «Sabíamos que los jets alemanes eran más rápidos que nosotros», explicó. «En lugar de ir directamente hacia ellos, nos alejábamos, y después girábamos hacia sus puntos ciegos». Brown derribó a un Me-262, reportando que había ascendido hacia él en un ángulo de 15 grados, y había disparado 3 largas ráfagas desde 600 metros.
que casi de inmediato el piloto se había eyectado desde unos 7.400 metros. El teniente Earl Lane logró lo que muchos consideraban imposible, derribando a un Me-262 con un disparo de desviación a casi 1.800 metros, usando la nueva mira computarizada K-14. El teniente Charles Branley reclamó el tercer derribo de jet ese mismo día. La destrucción de 3 M-262 en un solo enfrentamiento representaba más jets de los que la mayoría de los grupos de caza destruirían en toda la guerra completa. Las colas rojas acababan de superar, en una sola tarde, el total de todos los derribos americanos previos de Me-262 combinados. El 332 Grupo de Caza recibió una mención de unidad distinguida por esta misión. No todos los encuentros entre los aviadores de Tuskegee y los alemanes terminaron en victoria. 32 pilotos se convirtieron en prisioneros de guerra, y sus experiencias revelaron interacciones complejas entre la ideología nazi y la realidad militar. El teniente Alexander Jefferson fue derribado el 12 de agosto de 1944, durante su 19ª misión. Su P-51 recibió fuego antiaéreo sobre el sur de Francia, mientras ametrallaba instalaciones de radar. Durante su interrogatorio, el oficial alemán tenía una inteligencia extensa sobre el 332 Grupo de Caza. Jefferson recordaría después que el interrogador tenía información sobre el aeródromo de Ramitelli, sobre sus comandantes de escuadrón, incluso detalles sobre la casa de sus padres en Detroit, que sabía que su padre era maestro, y el apellido de soltera de su madre, que su inteligencia resultaba aterradoramente minuciosa. Dentro del campo Stalag Luft 3, Jefferson se encontró tratado como cualquier otro oficial americano. Prisioneros blancos de tripulaciones de bombarderos, con frecuencia, se acercaban a él con gratitud por la protección de las colas rojas. Estas interacciones, imposibles en la América segregada, ocurrían de manera natural dentro de los campos de prisioneros alemanes. La ironía no se le escapaba a Jefferson, quien comentaría que ahí estaba él, en un campo de prisioneros nazi, siendo tratado con más igualdad por americanos blancos de lo que lo sería de vuelta en casa. Cuando la guerra terminó y Jefferson regresó a los Estados Unidos, fue segregado de inmediato en el propio punto de desembarco. Mientras los pilotos alemanes, según se cuenta, reconocían la habilidad de las colas rojas con el apodo Schwarzvogelmenschen, las tripulaciones americanas de bombarderos se convirtieron en sus defensores más vocales. Aquellos hombres, que enfrentaban la muerte en cada misión, no les importaba absolutamente nada la raza, solo la supervivencia. Las tripulaciones de bombarderos desarrollaron toda su propia mitología sobre las colas rojas. Se difundieron historias sobre su estilo de vuelo distintivo, la manera en que agitaban las alas en señal de saludo, sus formaciones cerradas, su negativa a abandonar bombarderos dañados. Ángeles de cola roja se convirtió en el nombre que les daban las tripulaciones de bombarderos. Las estadísticas respaldaban esta preferencia de las tripulaciones de bombarderos. La investigación del historiador de la Fuerza Aérea, el Dr. Daniel Hallman, reveló que los bombarderos bajo la escolta del 332 Grupo de Caza perdieron apenas 27 aviones ante cazas enemigos, comparado con un promedio de 46 para otros grupos de P-51 de la 15ª Fuerza Aérea. Esta tasa de protección superior ocurrió a pesar de que las colas rojas volaban algunas de las misiones más largas y peligrosas de toda la guerra. Para el final de la guerra, los aviadores de Tuskegee habían compilado un registro de combate que demolía cada suposición previa a la guerra sobre la capacidad militar negra. 1.578 misiones de combate voladas, más de 15.000 salidas individuales completadas, 179 misiones de escolta de bombarderos, 311 misiones para la 15ª Fuerza Aérea, 112 aviones enemigos destruidos en combate aéreo, 150 aviones enemigos destruidos en tierra, 3 cazas a reacción. Me-200.
62 derribados el 24 de marzo de 1945. 950 vagones de ferrocarril, camiones y vehículos motorizados destruidos. 254 locomotoras. Un antiguo destructor italiano dañado sin posibilidad de reparación. El 25 de junio de 1944. 27 bombarderos perdidos ante cazas enemigos, frente a un promedio de 46 para otros grupos. Una tasa de protección superior mantenida a lo largo de 179 misiones de escolta. Entre los logros individuales, Lee Archer, 4 victorias confirmadas. Joseph Ellsbury, 4 victorias, incluyendo 3 Focke-Wulf en un solo día. El 12 de julio de 1944. Edward Toppins, 4 victorias. Clarence Lester, 3 derribos en una sola misión, el 18 de julio de 1944. Condecoraciones recibidas. 96 cruces distinguidas de vuelo entre los pilotos del 332 Grupo de Caza. 744 medallas aéreas. 14 estrellas de bronce. 8 corazones púrpuras. 3 menciones de unidad distinguida para el 99 Escuadrón de Caza. Una mención de unidad distinguida para el 332 Grupo de Caza. El costo humano: 66 pilotos muertos en acción. 32 pilotos capturados como prisioneros de guerra. 84 muertos en entrenamiento y misiones fuera de combate. La transformación, de la burla al respeto, no se trataba únicamente de valor. Reflejaba métodos de entrenamiento americanos superiores y ventajas tecnológicas que las colas rojas manejaban con precisión. En Tuskegee, los pilotos volaban más horas que sus contrapartes blancas, 300, comparadas con 200 para los pilotos blancos. Practicaban el vuelo en formación de manera obsesiva, sabiendo que, en combate, la disciplina sería su verdadera ventaja. La tasa de deserción en Tuskegee alcanzaba el 60%, comparada con el 40% para los cadetes blancos. Solo los mejores sobrevivían al programa, creando lo que el coronel Noel Parrish, comandante de Tuskegee, llamaba un grupo superseleccionado. La progresión a través de los distintos tipos de avión contaba su propia historia. El 99 comenzó con PE-40 Warhawk, de segunda mano, ya obsoletos cuando llegaron al norte de África. Estos cazas, con motores Allison refrigerados por líquido, resultaban inferiores a los Bf-109 y FW-190 alemanes en casi cada métrica de rendimiento. Y sin embargo, los pilotos de Tuskegee usaron la superior capacidad de giro del PE-40 y su construcción resistente para mantenerse a la altura. La llegada de los P-51 Mustang en julio de 1944 transformó a las colas rojas en iguales de cualquier unidad de caza de toda la guerra. El North American P-51 de Mustang representaba la perfección industrial americana. Su motor Merlin, construido bajo licencia por Packard, le daba una velocidad máxima de más de 700 km por hora. Sus 6 ametralladoras de calibre 50 podían destruir cualquier avión. Y lo más importante de todo, su alcance, más de 2.600 kilómetros con tanques desechables, le permitía escoltar bombarderos a cualquier parte del Reich. Detrás de cada piloto que derribaba a un avión alemán, había docenas de miembros del personal de apoyo, mecánicos, armeros, jefes de tripulación, que mantenían a las colas rojas volando. De los aproximadamente 16.000 aviadores de Tuskegee que sirvieron, menos de 1.000 eran pilotos. El resto eran los héroes anónimos que hacían posible la victoria. Las tripulaciones de tierra obraban milagros con recursos limitados. El aeródromo de Ramitelli, en Italia, resultaba primitivo comparado con otras bases americanas. Las piezas de repuesto escaseaban y el 332 solía quedar último en la fila de suministros. Y sin embargo, su tasa de disponibilidad de aviones, el porcentaje de aeronaves listas para el combate, igualaba o incluso superaba
la de las unidades blancas. Estas tripulaciones de tierra también enfrentaban el combate. Los ataques alemanes contra Ramitelli eran poco frecuentes, pero letales. El 24 de marzo de 1944, un bombardeo alemán mató a varios miembros del personal de apoyo. Los hombres continuaron trabajando durante el ataque, alejando aviones de los depósitos de combustible en llamas. La campaña de bombardeo estratégico sobre Europa proporcionó el campo de pruebas definitivo para los aviadores de Tuskegee. Cada fortaleza volante B-17 costaba $238,000 y transportaba a 10 tripulantes altamente entrenados. La pérdida de un solo bombardero representaba un revés estratégico que repercutía en todo el esfuerzo de guerra. Por eso la protección de los bombarderos importaba más que las propias victorias aéreas. El coronel Davis lo entendía perfectamente cuando les ordenó a sus pilotos resistir la tentación de perseguir cazas alemanes. Cualquiera puede derribar a un caza si abandona su puesto, decía. Hace falta disciplina para quedarse con los bombarderos, cuando el enemigo está huyendo. Las tácticas de escolta de las colas rojas evolucionaron a través de la experiencia. Desarrollaron una defensa de 3 capas. Escolta cercana, tejiendo directamente sobre los bombarderos. Escolta media, posicionada para interceptar cazas entrantes, y escolta alta, vigilando ataques en picada. Los aviadores de Tuskegee combatieron 2 guerras simultáneamente, contra el fascismo en el extranjero y contra el racismo en su propia casa. Su registro de combate desafió tanto a la ideología racial nazi como a la propia segregación americana, demostrando que la excelencia en combate aéreo trascendía cualquier categorización racial. Mientras los aviadores de Tuskegee combatían a los alemanes en el extranjero, luchaban contra el prejuicio en casa. Sus victorias sobre la Luftwaffe aparecían en titulares de periódicos negros, pero con frecuencia eran minimizadas o simplemente ignoradas por la prensa convencional. La campaña Doble Cab del Pittsburgh Courier, victoria contra el fascismo en el extranjero y victoria contra el racismo en casa, usaba a los aviadores de Tuskegee como ejemplos principales. El contraste con el conocimiento alemán resultaba abismal. Para 1945, la Luftwaffe, según se cuenta, sabía exactamente quiénes pilotaban los Mustang de colas rojas. Mientras tanto, muchos americanos blancos ni siquiera sabían que existían pilotos negros. Esta ignorancia era deliberada. El Departamento de Guerra rara vez publicitaba los éxitos de los aviadores de Tuskegee. La victoria en Europa no trajo celebración, sino incertidumbre para los aviadores de Tuskegee. Mientras las unidades blancas se preparaban para desfiles de victoria, el 332 enfrentaba preguntas sobre su propio futuro. Las fuerzas aéreas del ejército planeaban mantener la segregación, a pesar de la evidencia de combate que demostraba lo absurdo que resultaba. Durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial, los logros de los aviadores de Tuskegee permanecieron, en gran medida, desconocidos para la América convencional. Los pilotos individuales lucharon contra este olvido. Lee Archer, con sus 4 victorias, trabajó como ejecutivo, pero rara vez hablaba sobre su historial de guerra. De todas formas, nadie me creía, decía. Un piloto de caza negro debía estar mintiendo. En 1948, el presidente Harry Truman firmó la Orden Ejecutiva 9981, integrando al Ejército de los Estados Unidos, una decisión influenciada por el desempeño en combate de los aviadores de Tuskegee. Benjamin Davis, quien había liderado a las colas rojas sobre Berlín, se convirtió en el primer general negro de la Fuerza Aérea en 1954. El reconocimiento llegó lentamente. En 2007, el presidente George W. Bush le otorgó la Medalla de Oro del Congreso a los aviadores de Tuskegee. Solo 300 de los pilotos originales sobrevivieron para asistir. Muchos habían esperado más de 60 años por el reconocimiento nacional. La transformación, de la burla al respeto, no fue mitología, sino un hecho documentado. Las cifras permanecen irrefutables.
112 victorias aéreas contra la Luftwaffe, 3 cazas a reacción, Me-200, 62 destruidos en una sola misión, 150 aviones enemigos destruidos en tierra, 27 bombarderos perdidos, frente a un promedio de 46 para otros grupos, 96 cruces distinguidas de vuelo, ganadas por pilotos del 332 Grupo de Caza. El apodo, según se cuenta, con el que los alemanes los llamaban, demostró que el prejuicio se desmorona cuando se enfrenta a una capacidad innegable. Cada caza alemán destruido, cada bombardero protegido, cada misión completada, añadía evidencia a un caso irrefutable. El color de la piel de un piloto no tenía absolutamente nada que ver con su capacidad para volar y para combatir. Roscoe Brown, quien derribó a un jet alemán sobre Berlín, resumió su propio logro diciendo que no solo habían combatido a los alemanes, que habían combatido a la ignorancia, al prejuicio y al odio, y que habían ganado las 3 batallas. Los aviadores de Tuskegee no solo habían ganado batallas, habían cambiado la historia. Combatieron 3 guerras simultáneamente, y las ganaron todas, derrotando a la Luftwaffe en combate, desafiando a la ideología racial nazi a través de su propio desempeño, y, eventualmente, ayudando a demoler la segregación americana a través de una excelencia innegable. Cuando se les dio la oportunidad, los aviadores de Tuskegee volaron alto, transformando la burla en respeto, el prejuicio en aceptación, y a los propios enemigos en testigos de su extraordinario logro. Si esta historia les ha resultado interesante, les pido que se suscriban al canal Historias del Frente Mundial y dejen su me gusta en este video. Activen también la campanita de notificaciones para no perderse el próximo video. Nos vemos en la próxima historia.